Buenas noches, estimadas estudiantes. No sé si me escuchan. Buenas noches, licenciada. Sí, sí se la escucha. Ya. Un gusto conocerles. Mi nombre es Evelyn Fray. Soy licenciada en enfermería. Trabajo de docente, ¿no? en un curso de capacitadores para auxiliares y un instituto acá en la ciudad de Riobamba. También trabajo como enfermera en la unidad de cuidados intensivos. He trabajado también en clínicas en manejo de quirófano y también en la unidad de neonatología. Por favor, quisiera que nos presentemos las personas que están conectadas para poderles conocer su edad, en qué ciudad residen y si tienen alguna otra actividad aparte bueno, de formarse, ¿no? Como técnicos en enfermería. Me han designado para dictarles la cátedra de enfermería quirúrgica. Entonces, por favor, iniciemos ya. Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Mireya Umatambo. Tengo una hijita, tengo 29 años y soy auxiliar de laboratorio. Ya, mucho gusto, Mireya. Actualmente está trabajando, supongo, o no. Ocasional, mi lice. Ah, ya. Continuemos, por favor. Buenas noches, licenciada. Me llamo Soledad Ana Luisa. Trabajo, soy policía y resido en la ciudad de Quito. Ya, mucho gusto, Zulay. Quisiera saber, ¿cuántos compañeros son de ustedes? ¿O no son muchos? Somos 15, lice, pero están con un inconveniente que quieren el link de la materia. No les llegó el correo a las chicas, entonces están con ese inconveniente. Ay, no se pueden conectar. ¿Y no les pueden enviar ustedes de pronto? Realmente yo no sé cómo se saca el link de aquí, mi lice, para poderles enviar. Bueno, esperemos que para el día de mañana puedan conectarse. Supongo que sí, ¿verdad? Esperemos que sí, Lisa, porque ahorita las chicas están preguntando, pero no sé cómo enviarles. Bueno, yo no me puedo retrasar mucho porque como ustedes saben tenemos una horita nomás, son 5 días y son bastantes temas a tratar, entonces hay que avanzar. Bueno, el tema que, bueno, iniciaremos, cualquier duda, inquietud, por favor, me preguntan, me dicen, igual, por favor, participemos en preguntas así que yo les haga, que es algo no complicado, igual, para ir interactuando entre nosotros. Se conectó recién Mireya. Muy buenas noches, Mireya. ¿Me puede, por favor, decir de pronto en qué ciudad reside, su edad? Estábamos Buenas, presentándonos. buenas noches, licenciada. Yo soy de la provincia de Loja. Vivo en el cantón Cariamanga. Tengo 30 años. Ya, mucho gusto. Bueno, vamos a iniciar con las presentaciones. ¿De pronto alguna duda, alguna inquietud antes de iniciar? Bueno, ahí sí se puede visualizar, ¿verdad? Sí, Ya. A ver, bueno, vamos a iniciar acerca de la historia de la instrumentación quirúrgica. Em, en sí, como todos sabemos, la cirugía en sí es un conjunto, ¿no? De procedimientos que nosotros vamos a brindar para el tratamiento, recuperación
o el restablecimiento de la salud de los pacientes, ¿ya? Los que van a conformar, digamos, van a realizar la cirugía es un equipo quirúrgico, ¿no? Que se establece en cada unidad de salud. Si bien es cierto, su objetivo en sí de la cirugía, como decíamos, es llevar al paciente a nuevas condiciones anatómicas, ¿no? Y fisiológicas, como les decía, para mejorar o recuperar su salud, ¿ya? En este caso, existen varios tipos de cirugía, ¿no? Como les mencionaba, no solo de pronto es para que mi paciente llegó de pronto con un estado de salud crítico, para de pronto salvar la vida del paciente, sino también tenemos cirugías que algunos pacientes requieren para de pronto cambiar su estado físico, ¿no? Quieren mejorar su nariz, quieren cambiar su forma de sus senos, ¿no? En las que tenemos las cirugías reconstructivas o plásticas, como las llamamos. A ver, ¿ustedes conocen qué tipos de cirugías tenemos? ¿Quién me dice? ¿Han escuchado o no? Pues bueno, tenemos en sí lo que son cirugías de urgencias, emergencias, electivas, paliativas y reconstructivas. Como ustedes pueden ver, urgencias y emergencias no va a ser igual, ¿no? Hablamos de cirugías urgentes, a todas las cirugías que están dentro de las primeras 24 horas después del diagnóstico médico. En este caso pueden ser las apendicitis, por ejemplo, las apendicectomías, que el paciente llega con una complicación, ¿no? De pronto un dolor abdominal, el médico lo valora mediante exámenes de laboratorio, ecografía, y pues da el diagnóstico de apendicitis. Ya este paciente puede esperar, se puede ya programar la cirugía para que se dé dentro de las 24 horas después de haber dado el diagnóstico, ¿ya? Pero una cirugía emergente, en cambio, es la cirugía que se da dentro de los 30 minutos que ha llegado el paciente y ha sido valorado, ¿no? Es decir, aquí vamos a actuar de manera inmediata, ya que el paciente está con peligro o riesgo de muerte, ¿no? Puede complicarse y puede morir. Por ejemplo, si decimos que el paciente ya no tiene apendicitis, sino se le formó una peritonitis, ¿no? Entonces, el médico va a evidenciar eso e inmediatamente va a ser pasado a quirófano este tipo de pacientes. Entonces, ya se convierte en una cirugía emergente, ¿no? Al hablar de electivas, hablamos las cirugías, ¿no? Que no toman tanto tiempo, digamos, al planificar, pero tampoco son tan inmediatas que se dan, ¿no? Es previa valoración del médico, de pronto unas cataratas, algún paciente que se opera, va a planificar esta cirugía, ¿no? Va a planificar de acuerdo al paciente, obviamente igual de acuerdo al médico, y van a elegir qué día, qué hora y qué fecha se va a dar esta cirugía, ¿ya? Al hablar de paliativas, vamos a ver qué son las cirugías que ayudan a todos los pacientes que, por ejemplo, están ya en este caso con cáncer, ¿no? De pronto remoción de tumores cancerígenos. En sí, entran todas las todos los pacientes que ya tienen una enfermedad, ¿no? Cancerígena ya avanzada, que, bueno, esta cirugía no va a dar recuperación o digamos, va a curar la enfermedad, sino va de pronto a disminuir el dolor o la molestia o la complicación de la enfermedad. Y al hablar de reconstructivas, estas se engloban en las cirugías plásticas, ¿no? Hoy en día vemos en todo lado que se dan las cirugías estéticas, plásticas, de las que los pacientes quieren mejorar su busto, disminuir su abdomen, aumentar sus glúteos, ¿no? Igual este tipo de cirugías se va a planificar con antelación mediante igual valoración del médico internista, sus exámenes de laboratorio, entre otros.
¿Alguna duda, pregunta, por favor? Continuamos. La historia de la cirugía en sí, bueno, es algo bastante que, bueno, ustedes tienen que leer, ¿no? Que está en la plataforma, pero más o menos un resumen hablando que se va a dar esto en la Edad Media, ¿no es cierto? A inicios de la Edad Media, en el siglo XIII, XIV, hubo un estancamiento de la medicina, ¿ya? Los médicos y los cirujanos no iban de la mano como hoy en día es, que uno, por ejemplo, estudia la medicina y después se especializa, ¿no? Como médico cirujano general o de pronto cirujano plástico. Antes se creía que los cirujanos, bueno, las creencias antiguas reconocían, ¿no? A los cirujanos como barberos o arregladores, les decían. Ya los médicos los tenían como chamanes, como sacerdotes, ¿ya? Entonces, ellos no iban, como ahora, como digo, juntos, sino había una división. Los médicos y todas las universidades evitaban todo lo que era la cirugía porque consideraban a los cirujanos de baja clase, ya despreciados, incultos, ya que antes, por ejemplo, para la medicina, ellos todo lo trataban con dietas, lo trataban con todo lo que era natural, ya trataban de curar. Esto surgía más o menos en la Edad Media, ¿no? De este siglo, ¿ya? Pero nace la cirugía moderna, no se inicia todavía en la universidad y se comienza ya a abandonar un poco esas prácticas antiguas que tenían, de que de pronto curar todo con lo natural. Más o menos en el siglo XIX y XX, ahí recién hay una unificación de los médicos y los cirujanos. Y empiezan todo lo que son avances en antisepsia, hemostasia, anestesia, cirugía de cavidades, ¿ya? Cabe recalcar que los procedimientos pequeñitos que realizaban los cirujanos no lo hacían con anestesia, ¿ya? No lo hacían con anestesia y solo utilizaban las prácticas de morder alguna madera, alguna almohada, para que el paciente soporte ese dolor, ¿ya? Decían que curaban un dolor con otro dolor, ¿ya? Pero a medida que pasó el tiempo, durante estos siglos, el conocimiento que ya se dio más científico del proceso de coagulación, ya de la sangre, hizo o les dio más confianza a estos cirujanos para que puedan seguir surgiendo las cirugías. Es decir, ahí se daban cuenta que evitaban hemorragias, que ya los factores de coagulación aumentaban, ya. Entonces ya no había hemorragias de los vasos de pequeño calibre. Entonces ellos ya tenían más confianza al entrarse en esto de la cirugía, ¿ya? Lo más auténtico que se dio en la revolución de la lucha contra el dolor no llegó justo hasta que descubrieron la anestesia, ¿no? Por inhalación. Como ustedes pueden ver, los primeros anestésicos eran el etanol, el óxido nitroso, el cloroformo, pero seguían en investigación y posteriormente iban apareciendo anestésicos ya menos tóxicos, mientras ellos diseñaban circuitos para suministrar la anestesia. Antes se veía que habían cámaras de cristal adaptados, ¿no? Donde ellos suministraban la anestesia y el paciente se dormía. Hoy en día ya tenemos los circuitos de anestesia con las mangueras desechables, ¿no? Que se botan y volvemos a pedir otro equipo, y con las mascarillas. Entonces, al ver esto de la cirugía, ¿ya? Vamos a ver, obviamente, que en el equipo quirúrgico anteriormente no existía que la enfermera instrumentista, ni que el anestesiólogo, sino un médico, un cirujano y de pronto otro cirujano. No había más, ¿no? Pero ¿cómo se daban? ¿Cómo se hacían los cortes? ¿Ya? ¿Mediante qué instrumental se daban los cortes? Aquí nos dicen que los papiros egipcios
¿ya? Utilizaban las cuchillas hechas de caña y bronce, ¿ya? En la India, ellos diseñaban mangos, ¿no? Para extraer objetos. Y también Romano Celso describió la utilización de los bisturís con mango con determinaciones de disección. Bueno, aquí ustedes pueden ver que son como cuchillos, ¿no? Que antes se iba formando, se iban inventando década tras década hasta obtener el bisturí, el mango de bisturí que ahora tenemos muy, muy delgadito, no como estos que eran bien gruesos, pero de cualquier forma se iban descubrimiento tras descubrimiento, buscando la forma de mejorar hasta el día de hoy, ¿ya? Nos dice que en 1861 las amputaciones fueron las características quirúrgicas de la guerra civil. También hablan, ¿no? Hablan de años atrás, antes de Cristo, encontraban cavernas donde existían esqueletos, ¿no? Ya en estado de descomposición, pero observaban que tenían amputaciones, que anteriormente realizaban amputaciones y se visualizaban esos esqueletos, ¿ya? En 1900 a 1945 nos dice que el papel de la enfermera ha sido fácil de definir y seguir, ¿ya? ¿Ustedes conocen quién fue la primera enfermera? ¿Quién me dice cuál fue la primera enfermera? Florence Nightingale. ¿Ya? Ella, con sus avances científicos, obviamente ella trabajó en la guerra de Crimea, ¿no es cierto? Con sus mujeres ayudantes. Ella trabajaba con los pacientes preoperatorios, ¿ya? Pero como habían, imagínense, tantos militares, tantos combatientes muertos, tantos combatientes con complicaciones, ella incluso empezó ya a trabajar después de las intervenciones que hacían los pocos cirujanos que habían en ese tiempo con el postoperatorio, administrándole incluso antibióticos, ¿no? Para evitar infecciones, pero sin embargo habían demasiadas muertes, ya que los cirujanos, la cirugía en sí antes no tenía todos esos criterios de asepsia, de esterilización, como hoy en día lo hay, ¿ya? Entonces, ella fomentó, obviamente se creó la escuela de enfermeras y fomentaba las prácticas de higiene, de salubridad, de todas las prácticas ya clínicas y quirúrgicas, ¿no? Como ella veía que entraban los pacientes, entraban digamos, a cirugía y veían que salía, entonces ella trataba de mejorar la asepsia para que esos pacientes no tengan fuertes infecciones. Desde ahí, obviamente, arranca la necesidad del personal asistente en cirugía, ¿ya? También no surgía, ¿no? Del todo bien hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Nos dicen que la Segunda Guerra causó escasez prolongada, ¿no? De enfermeras y ahí reclutaban a hombres para trabajar en cirugías civiles. Como les decía, antes solo había el cirujano o tal vez otro cirujano, pero no como hoy en día tenemos al cirujano, tenemos al primer ayudante, al segundo ayudante y al enfermero instrumentista, ¿no? Antes solo se daba la función de enfermera circulante, es decir, la que estaba alrededor, ¿no? Del área donde estaba operando. Alrededor de 1965, y ahí sí recién se ocupó el puesto como enfermera instrumentista, ¿ya? No sé, ¿a ustedes qué les parece el área de instrumentación quirúrgica? Lo poco que de pronto sepan o han conocido. ¿Les gustaría ser enfermeras instrumentistas, enfermeros instrumentistas? ¿O no se arriesgan o tienen un poquito de temor? ¿Quién me dice? Buenas noches. Buenas noches, Liz. Buenas noches.
Bueno, en mi caso, o sea, sí es bonito estar en un quirófano y ser instrumentista quirúrgica, entonces a mí se me llama mucho la atención. Las Mm, veces que he podido estar en un quirófano, yo soy feliz. ¿Ya? ¿Usted ya ha trabajado como enfermera instrumentista? ¿Trabaja? No, soy Ok. auxiliar de enfermería, entonces cuando estudié en la universidad, ahí tuve la oportunidad De hacer de las iniciar. prácticas. Ajá, Ya, entonces sí le gusta. Bueno, yo digo de mi parte, sí es bonito también ser enfermera e instrumentista. Es algo muy, muy, muy diferente de que estar en un piso, ¿ya? Pero sí toma bastante sacrificio porque hay cirugías que sí duran 2 horas, pero hay cirugías que también duran mucho tiempo. A la larga, si, bueno, uno no maneja una buena mecánica corporal, sí se lesiona, ¿ya? Por ejemplo, el estar mucho tiempo de pie es uno de los factores que puede afectarnos, ¿no? Pero es muy bonito. Para mí también es algo muy bonito estar en cada cirugía. Vemos que la instrumentación quirúrgica es el arte, ¿no? Y la capacidad de participar en el acto quirúrgico. ¿Ya? No solo el cirujano, no solo el anestesiólogo, no solo el primer ayudante. Incluso ha habido ocasiones que nosotros como enfermeras instrumentistas nos toca participar, sujetar alguna pinza, hacer una disección, de pronto a cauterizar algún vaso, nos toca ayudar. Incluso por ejemplo, en las clínicas privadas a veces llegan solo los cirujanos y nosotros somos como de primer ayudante. Obviamente en cirugías menores, en cirugías que no son tan complicadas, ¿no? Entonces, es bonito, es bonito. El manejo del instrumental, accesorios e impartir técnicas de esterilidad. ¿Ya? Porque no solo tenemos el trabajo dentro, de pronto ya abrimos a un paciente y ya estamos en cavidad, sino, o sea, después, por ejemplo, ya manejamos el instrumental quirúrgico, tenemos que hacer la limpieza, iniciar con el proceso de esterilización y todo. ¿Ya? Enfermería quirúrgica se define como la rama de la enfermería que se encarga del proceso del cuidado durante el perioperatorio, ¿ya? Del estudio, manejo, realización y aplicación de todas las técnicas y procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Ya. Bueno, como seguimos viendo, en la medida de que se desarrolla la ciencia de la enfermería, se fueron desplazando, ¿no? La enfermera pasó a convertirse en enfermera instrumentista, ¿no? Enfermera del quirófano y enfermera anestesista, lo que dependía de las funciones que éste ejercía. Bueno, enfermera anestesista no he visto, pero en otros países sí dice que hay una especialización de esto. Usualmente la enfermera del quirófano era un auxiliar de enfermería, ¿ya? Como veíamos anteriormente, iniciamos como enfermeras circulantes. Aquí en el quirófano, por lo general, el equipo quirúrgico se compone, puede ser de 2 enfermeras o también de una enfermera, de una licenciada en enfermería y un auxiliar de enfermería, ¿no? Desde ahí parte a que el auxiliar de enfermería se convierte en una enfermera instrumentista, ¿no? Con todos los cursos básicos de un año sobre, bueno, en algunos países. Esto, bueno, anteriormente. En 1970 se realiza el primer examen de certificación con título de instrumentadora quirúrgica certificada. Antes habían certificaciones, hoy en día también, pero también hay especializaciones. Entonces, sería mucho mejor, yo digo, seguir, por ejemplo, una maestría en instrumentación quirúrgica, que es algo muy, muy bonito. En la actualidad, y motivando a la profesionalización de enfermería, eh, se motiva, ¿no? A toda la población universitaria, a los profesionales que se están formando como técnicos en enfermería, todo lo que abarca enfermería, ¿no? A que busquen su área, ¿ya? Yo digo, porque, por ejemplo, la compañera nos dice, sí, sí, me gusta estar en quirófano, las veces que yo he estado, sí, pero habrán otras compañeras que digan, no, es muy cansado, es pesado. Yo prefiero estar en piso con cuántos pacientes, no estar en el quirófano.
y a otras enfermeras, aunque nosotros nos hemos formado para ver sangre, para ver de todo, hay enfermeras que dicen, no, esto no es para mí, ver así como está de pronto abierto el paciente, y ahí de pronto se complica, ¿ya? Entonces, es algo de que ustedes vayan viendo en qué área más les gustaría desempeñarse. La enfermera o enfermero dentro del área quirúrgica en el siglo XXI es un profesional con competencia técnica, asistencial, gerencial y de investigación, ya que nosotros, por ejemplo, si abarcamos esta área, ¿no es cierto? Nosotros no podemos estancarnos ahí. Salud siempre va a irse desarrollando, evolucionando con técnicas, prácticas, incluso con nuevo instrumental. Entonces uno debe cada vez seguir, obviamente, avanzando, conociendo, certificándose, siguiendo cursos, siguiendo, de pronto estudiando, ¿no? Más y más, porque esto no se queda aquí. Si ustedes pueden ver de hace años atrás cómo iba evolucionando solo el bisturí como era, ahora como es. ¿Ya? Los inicios de la actividad datan, ¿no?, de las primeras décadas del siglo XX, originada por la necesidad que se les planeaba a los cirujanos de generar la presencia de un nuevo integrante del equipo quirúrgico que ayudará a preparar, acondicionar, suministrar el instrumental y material utilizado, y ese cargo, ese papel lo tenemos nosotras. ¿Ya? En sí, bueno, las instrumentistas, como decíamos, eran enfermeras calificadas que generalmente eran enseñadas por médicos, quienes las entrenaban para tal fin. Y si es así, ¿no? Hay muchos médicos cirujanos que, por ejemplo, cuando se entran las cirugías, ellos educan, ¿no? De pronto llevan a sus estudiantes o a nosotros mismos nos instruyen. Por acá pasa tal venas, el corte se hace así, la incisión está así, la sutura va así. Entonces, es bonito también aprender de ellos. ¿Dudas, preguntas, por favor? ¿Está claro? Algo corto, resumido de lo que fue la historia, ¿no? ¿Algún comentario? Sí, no. Todo claro, licenciado. Muchas gracias. Una consulta sí tengo. Aquí en el Ecuador, ¿hay un curso superior que sea de instrumentación quirúrgica A ver, cursos o sí solo hay. son como auxiliares de instrumentación quirúrgica? No, hay cursos, hay certificaciones, pero como yo les decía, yo lo que les recomendaría es una maestría, porque si hay maestrías, bueno, había en la Uniandes aquí en el Ecuador, en la de Ambato, me parece que ahí había en todo lo que es enfermería quirúrgica, ¿ya? Convención e instrumentación quirúrgica. Pero se abre cierto tiempo, eso es lo malo. De ahí fuera del país hay lo que quiere. Por eso decía yo, es mejor la maestría. La certificación sí les vale para aprender, estar en constante aprendizaje, pero ustedes saben que los certificados tienen una validación hasta un cierto tiempo, lo mínimo son 2 años. Claro, porque eso no sirve a la larga. Ajá, Cuando y no se tiene el aval. acaba eso, igual el aval. Se acaba esos 2 años y usted tiene que volverse a formar, volver a pagar. Entonces, una maestría sería lo ideal. ¿Ya? Ya, vamos a continuar. Tenemos... ¿ya? Ahora bien, vamos a ver todo lo que es el equipo quirúrgico, ¿no? ¿Qué conocen sobre el equipo quirúrgico? ¿Quién lo conforma? El team quirúrgico que decimos. ¿Qué han escuchado? Bueno, en sí el equipo quirúrgico o el team quirúrgico que lo conforma
es principalmente, ¿no? Grupo de profesionales que van a realizar procedimientos con fines terapéuticos de tratamiento de recuperación del paciente, ¿no es cierto? O de modificación incluso del estado físico del paciente. Contamos con el anestesiólogo, contamos con el cirujano, el principal. De ahí tenemos, depende del cirujano, lleva 1 o 2 ayudantes, depende de la intervención quirúrgica. Ya, la enfermera instrumentista y la enfermera circulante. Esta puede ser licenciada en enfermería, técnico de enfermería, auxiliar de enfermería. ¿Ya? Todos ellos conforman el equipo quirúrgico o team quirúrgico. Cabe mencionar que como equipo, obviamente hay que trabajar en equipo, como la palabra lo dice, pero es por eso que todos debemos estar conectados entre sí, es decir, debe haber un buen ambiente laboral, debe haber un buen trato al paciente, ya que, por ejemplo, algo pasó con el paciente, ¿ya? Se complicó, hubo una discusión entre enfermera y cirujano por X cosa, y el paciente de pronto fallece o hubo una complicación que el familiar, obviamente, de pronto demanda, ¿no? Y quien va a entrar en ese juicio es el equipo quirúrgico, ¿ya? No solo el cirujano, no solo la enfermera, no solo el anestesiólogo, todos quienes intervinieron en esa cirugía. Es por eso que se recomienda tener un buen ambiente laboral, tener bases de conocimientos de todo lo que es la intervención que se va a realizar, porque si de pronto el cirujano se equivocó, claro que yo trataré de defenderme, pero yo también voy a estar involucrada en esta situación. Muy aparte de lo legal, estamos tratando con vidas, no con objetos, no con una mesa, no con una silla, no con cosas que tenemos que armar y desarmar. Son vidas y que, como ustedes saben, como enfermeros, nosotros tenemos ética para trabajar, profesionalismo y sobre todo empatía, que es lo primordial de un personal de salud y más aún de las enfermeras. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta y trabajar bastante en equipo, ¿ya? Vemos que el equipo quirúrgico, como decía, unidad de personal capacitado que proporciona una serie continua del cuidado del paciente antes, durante y después de una cirugía. ¿Por qué será después? ¿Quién me dice? Algo que les venga a la mente. Buenas noches. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ya, buenas noches. ¿Por qué será que nosotros como profesionales de un equipo quirúrgico también estamos en el cuidado después de una cirugía, después de que sale de la cirugía? Porque si bien es cierto, nosotros intervenimos en la cirugía, ¿no es cierto? Pero ¿por qué será después también? O sea, tocan darle vista al paciente porque puede haber algún sangrado, alguna mala reacción. Ya, muy bien, ¿no? Complicación postquirúrgica, ¿no? Puede darse. Entonces, el anestesiólogo va a estar al pendiente, claro, porque obviamente él va a llevar el estado hemodinámico de mi paciente. Va a ver, va a procurar que se despierte a la hora propuesta, ¿no? Después de la cirugía, y va a ver que él esté bien. Nosotros, si bien es cierto, tenemos un área de recuperación. Hay lugares, instituciones, donde la enfermera instrumentista sale del quirófano y va con su paciente al área de recuperación. Hay otras instituciones que hay otro personal que recibe este tipo de pacientes. Sin embargo, si es que yo de pronto ya dejé en recuperación a mi paciente, yo voy a preparar el nuevo equipo, voy a lavar todo el instrumental, todo. Yo puedo ir a ver cómo sigue mi paciente, ir a ver cómo está. Obviamente lo voy a hacer porque también es mi responsabilidad que esté dentro de todo lo normal. ¿Qué pasa si se me complica después?
puede ser que incluso el paciente pueda morir después, si nadie le fue a ver, si nadie estuvo pendiente, ni el cirujano, ni el anestesiólogo, ni la enfermera, ¿ya? Y entro yo de pronto mi paciente fallece y yo voy a tener una complicación adicional, ¿no? Entonces vemos que el equipo quirúrgico no, es el personal que tiene que estar capacitado. Cada miembro es una parte del total y debería actuar, ¿ya?, al unísono y armónicamente, como les decía, con sus colegas, es decir, un buen ambiente laboral para lograr éxito en el trabajo, en todo lo que se vaya a proponer con el paciente, ¿ya? Debemos estar familiarizados con todos los procedimientos, sistemas, equipos, normas, y se debe estar preparado para lo imprevisto. ¿Por qué? Porque en las cirugías no siempre todo sale perfecto. El paciente se complica. Gracias a Dios yo no he tenido una complicación así fea que de pronto mi paciente ha fallecido, pero he tenido compañeras que han pasado por esos casos, que en vez de actuar, algunos se han bloqueado. Entonces, es por eso que uno debe conocer qué vamos a hacer en ese momento. Sobre todo el anestesiólogo, que él es el que está con el estado hemodinámico de mi paciente, ¿no? Quien no pueda actuar con entusiasmo como miembro experto y dar siempre lo mejor de sí mismo, no tiene cabida dentro del quirófano. Y es así, ¿no? Porque si vamos a estar en pelas adentro, imagínense, podemos hacer algo mal que podemos perder al paciente, ¿ya? Muchos de los cirujanos, anestesiólogos tienen su personalidad, ¿no? Llegan y ponen una musiquita acorde al ambiente, no tan alto, para obviamente poderse escuchar entre sí. Y eso es bonito, pero hay otros cirujanos que llegan con enojo, mal genio, o apenas le responden a uno el saludo, pero ¿qué se puede hacer? Uno hay que tolerar. Pero entonces, si es que mientras más armónico sea el ambiente, es mucho mejor, ¿no? Las funciones del equipo quirúrgico, ¿ya? En la sala de operaciones se necesita una buena organización de todos, ¿no? Y también aquí vamos a ver que cada uno tiene su función, ¿no? No podemos decir que el anestesiólogo, por ser parte del equipo quirúrgico, va a instrumentar, no es cierto. O de pronto el cirujano se va a poner de anestesiólogo, jamás. Cada uno tiene su función, su responsabilidad que tiene que estar centrado en asumir. Sin embargo, por ejemplo, cuando uno ya está vestido quirúrgicamente, mi compañera, la enfermera circulante, de pronto está en otra situación y el anestesiólogo puede de pronto acercar la luz o prender la lámpara y nos puede ayudar de esa manera. Pues sí, sí nos puede aportar así, pero siempre y cuando no va a dejar, ¿no?, su trabajo de lado por ayudarnos a nosotros. Para eso cada uno tiene su función. Si bien es cierto, hay dos partes, ¿no? Dos grupos que se forman en el quirófano, yo como digo, la parte no estéril y la parte estéril, ¿ya? ¿Y qué será esterilidad, esterilización? ¿Quién me dice? ¿Han escuchado esa palabra o no? Bueno, en sí esterilización, si bien es cierto, es la destrucción total de todos los microorganismos patógenos, ¿no? Entonces, por eso es que hay un grupo, una parte, el enfermero instrumentista, el cirujano, los dos ayudantes o un ayudante que esté, vamos a estar vestidos estéril, ¿no? Con ropa estéril, limpia. Y ya va a haber la otra área alrededor que va a estar no estéril, donde va ahí a estar el anestesiólogo y la enfermera circulante o la persona que va a circular, ¿ya? Como vimos, se clasifica, ¿no?, en estéril y no estéril, donde va a estar en estéril cirujano, ayudantes y la instrumentista, y no estéril el anestesiólogo, el circulante y otros de pronto que lleguen a visualizar, a veces estudiantes o de pronto cuando hay los partos, a veces los padres, pero van a estar afuerita, no en la parte estéril, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta, por favor? ¿Sí está claro?
Sí, Lisa. Ya. El equipo estéril, ya, todos los que conforman el equipo estéril, se va a realizar el lavado quirúrgico, se va a colocar las batas, guantes de estériles, obviamente. ¿Cuánto es el tiempo del lavado quirúrgico que se realiza? 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos. No, 5 minutos, 5. ¿ya? Sí. ¿Y el lavado clínico normal? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiempo se tarda el lavado normal, el clínico? 2 a 3 minutos. No, es 1 minuto, ¿no? 60 segundos. ¿Ya? Entonces, este es muy diferente, ¿no? Al lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico se utiliza mínimo 5 minutos para lo que es el lavado, el cepillado y el lavado final, ¿no? Vamos a colocar bandas y guantes estériles. Solo ellos van a tener acceso al campo estéril, es decir, donde va a estar todo lo que está esterilizado, empaquetado, ¿no? Se usan artículos estériles exclusivamente porque no voy a estar yo estéril y de pronto coger alguna funda, una jeringuilla que no esté estéril, ¿no? Cuidado. En cambio, el equipo no estéril, ¿ya? No tiene obviamente contacto con la zona estéril. Cuidado estarse metiendo, cruzando. Ya vamos a ver cuál es la posición de cada uno de los que conforman. Son responsables de conservar la técnica estéril, mantienen abastecido el equipo estéril, es decir, la enfermera circulante, por ejemplo, ella va a abastecer a la enfermera instrumentista de todo el material que se necesite, gasas, guantes, jeringuillas, es decir, nos va a pasar abriendo con la técnica estéril adecuada para no contaminar, ¿ya? Y también proporcionan atención directa al paciente, están listos para cualquier eventualidad. Es decir, la enfermera circulante recibe o trae al paciente a la mesa quirúrgica, va a sostener, a sujetar al paciente para de pronto si es la anestesia raquídea, darle aliento, darle valor, porque hay muchos pacientes que tienen miedo a la anestesia, ¿ya? El anestesiólogo, en cambio, va a ejercer, obviamente, su trabajo de abrir vía aérea, colocar lo que es la medicación anestésica, y nosotros como personal no estéril vamos a estar en contacto con eso. Una vez ya se cubrió el campo, los campos, con los campos estériles ya no podemos acercarnos, ¿ya? Todo lo que es el equipo no estéril, todos los que el equipo no estéril conforme. Ahora bien, las funciones del equipo quirúrgico, ¿ya? Vamos a ver las posiciones de los integrantes. Como ustedes pueden ver aquí, tenemos la mesa auxiliar, ¿ya? Esta es la mesa quirúrgica. Aquí se encuentra el cirujano, primer ayudante, la enfermera instrumentista, puede ser el segundo ayudante, el anestesiólogo y la enfermera circulante, ¿ya? Si ustedes pueden ver, aquí esto es como que se cierra, ¿no? No puede haber un paso por aquí para que la enfermera circulante pase. Cuidado. Ella va a mantenerse alrededor del área estéril, ¿no? Igual el anestesiólogo, alrededor, ¿ya? No pueden estarse cruzando ni por aquí, ni por aquí, ni por acá, ¿ya? Lo que yo no veo aquí es la mesa Mayo. No sé si tal vez es esta, pero no la veo. Entonces, por lo general, dependiendo, ¿no? El cirujano a veces se coloca al lado del instrumentista o prefiere al frente del instrumentista, ¿no? Pero uno como instrumentista hay que estar lo más cercano a él para poder pasar todo lo que es el instrumental, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver, la enfermera circulante ya no está vestida de forma estéril, no está con guantes, y ella puede sí manipular todo lo que está a su alrededor, ¿ya? Miren, acá también podemos observar que tenemos el anestesiólogo, ¿ya? Siempre va a estar en la parte superior, ¿no? En la vía aérea del paciente.
aquí está lo que es el cirujano, primer ayudante, segundo ayudante. Aquí vemos al enfermero instrumentista. Dependiendo del lugar donde se vaya a realizar la cirugía, puede colocarse en esta posición. Obviamente esto debe estar con campos estériles, ¿no? Si no están, jamás podría estar aquí. Y también donde esté más cercana al médico, ¿no? Y yo me colocaría acá, ¿no? Porque no todas las mesas quirúrgicas pueden colocarse en esta posición, algunas no se abren, ¿ya? Y aquí también ustedes pueden ver que aquí la enfermera está igual en su mesa auxiliar, la persona no estéril está alrededor, ¿no? Ya, entonces, en sí esas son las posiciones. Ahora, hay funciones, ¿no? Como les decía, de cada integrante del equipo quirúrgico, ¿ya? Vamos a ver las funciones del cirujano. Bueno, su responsabilidad en sí es informar, definir, no valorar, vigilar. Obviamente, con respecto al paciente, ¿no es cierto? Va él a definir requisitos para las analíticas, electrocardiograma, valorar, va a dar una valoración preanestésica al paciente, exploración física completa previa. El cirujano obviamente no puede operar así por así, ni porque quiso, ¿no? Va a vigilar al paciente después de desde la salida del quirófano, ¿no? En la recuperación posanestésica y obviamente es el que se encarga de dar de alta al paciente. No puede venir otro médico, tal vez si el cirujano se tiene que ir y no va a poder estar, puede encargar a otro médico, pero no, él es el que va a dar el alta al paciente, su paciente, ¿no? Va a estar disponible para cualquier tipo de urgencia, ¿ya? Él es el que supervisa el quirófano y también da seguimiento, ¿no? A los procedimientos internos establecidos por el centro, el centro o la institución de salud. Va a dar información al paciente, a los familiares, ¿ya? Va a hablar de su diagnóstico, pronóstico, todas las alternativas de tratamiento, cómo se va a realizar, qué resultados se pueden conseguir y cuáles podrían también ser los fracasos. Entonces, el cirujano es el encargado de esto. Hay ocasiones en que sí los familiares se acercan y decir cómo está el pacientito o mi familiar o cómo está, como si nosotros no podemos emitir diagnósticos, no podemos decir esto puede pasarle, verá, tendrá cuidado, jamás, ¿no? El médico cirujano es el encargado de esto, ¿ya? Tal vez nosotros sí podemos darle aliento, confort, tranquilidad al familiar, pero de una manera que no involucren diagnósticos, ni esto pasó, ni esto se le hizo al paciente, no, cuidado porque recordemos que nosotros somos parte de un equipo quirúrgico. ¿Ya? No podemos tampoco echar al agua de pronto al doctor si de pronto, no sé, se expresó mal del paciente o algo. Cuidado, ¿no? Eso nosotros debemos actuar como tal, como equipo. Tampoco quiero decir que vamos de pronto a tapar algo que estuvo mal, ¿no? Tampoco, pero recordemos que si algo pasa al paciente, todos tenemos la responsabilidad. ¿Ya? También vamos a ver que el médico realiza una visita, ¿no? De ingreso donde va a verificar el diagnóstico, el tratamiento, examina al paciente. Ya, en sí, antes de la cirugía, obviamente dependiendo de la cirugía, si de pronto ya es programada, el médico va a cerciorarse cómo está el paciente antes de entrar al quirófano. Y eso es muy importante porque va a saber de pronto el paciente comió y tenía que no comer, tenía que estar en nada por vía oral, ¿ya? Entonces, eso puede haber una complicación en la anestesia. Y si pasa algo con el paciente, vamos todos a ser los responsables. Entonces, el médico se encarga de verificar todas esas situaciones antes de entrar al quirófano, ¿ya? Ya al entrar al quirófano, va igual el cirujano a ubicar al paciente, no a decir, bueno, vamos a ubicar en la posición de pronto de cúbito supino, lateral, ya, la ideal para lo que es la cirugía, ¿no es cierto? Él
En algunos cirujanos sí les gusta a ellos colocar las luces ellos mismos. O si no, piden colaboración a la enfermera circulante, pero algunos sí colocan las luces ellos mismos, comprueban que todo esté el material listo y verifican que el ayudante ya esté preparado para la intervención. Los cirujanos, de hecho, al último se lavan, viendo que todo esté bien, ¿ya? También preguntan, ¿no? Tras preguntar al anestesista empieza el primer tiempo de la intervención, ¿ya? El cirujano pide el bisturí y procede a abrir la piel y acceder al foco que, o sea, le interesa tratar, ¿no? Antes de eso, nosotros también, bueno, como enfermeras circulantes, hay que tomar en cuenta en esta parte que nos dice cuando el cirujano pide el bisturí, nosotros debemos anotar, ¿no? Los tiempos en una hoja de verificación segura, que bueno, a medida que pasemos las clases vamos a ir viendo. Pero eso es importante tomar en cuenta porque esas horas hay que poner en lo que es la hoja de cirugía segura, ¿ya? Es un protocolo que se realiza en todas las entidades de salud, ¿no? También durante la operación el cirujano y el ayudante solicitan obviamente el instrumental necesario para cada maniobra. Ahí es donde nos van a pedir pinza Kelly, pinza aro, o dicen por favor una compresa, una gasa. Entonces nosotros como estamos juntos tenemos que estar ahí proporcionando todo el instrumental y material que necesita. Incluso a veces los cirujanos ni regresan a ver, solo extienden la mano y dice, y a uno tiene que estar con el instrumental ahí, ¿ya? Es por eso que también es importante ser eficiente, ¿no? Porque si estamos esperando, pensando, el cirujano a veces dice, por favor, rápido. A veces el paciente igual necesita de manera urgente, entonces no nos podemos retrasar con eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Ya? Él inspecciona minuciosamente el campo, ¿no? Operatorio, los puntos de hemorragia, lesiones, los órganos movilizados durante la intervención, que son recolocados en su sitio anatómico, ¿ya? Y concluida la intervención, verifique que todo el material empleado esté fuera, ¿ya? Él también tiene como obligación decir conteo de material, ¿ya? Bueno, esa es una de las cosas que nosotros como enfermeras instrumentistas decimos, ¿ya? Al médico, porque a veces hay médicos que se olvidan gasas, si nadie menciona el conteo de material blanco, se queda una gasa. El cirujano también debe decir, a ver, no tengo ninguna gasa, ¿cuántas gasas se abrió? Contemos el material. Cerciorados que está el material completo que se abrió, está fuera, fuera de, obviamente, de la cavidad del paciente. Ahí el cirujano puede con la confianza cerrar al paciente, ¿ya? Se da por terminada la fase fundamental de la intervención y procede a prepararlo todo para el cierre, ¿ya? Una vez confirmado el conteo del material blanco. Este último tiempo de la operación es muy importante, ¿ya? Y ahí se verá el aspecto del enfermo que esté bien, ¿no? Que sea correcto. En caso que el paciente tenga una complicación, se hará reanimación del paciente, ¿no? Pero también se refiere a que ya el paciente debe despertar, ¿no? Ya debe tomar el estado de conciencia normal. El cirujano tiene la obligación de llenar la hoja operatoria, el consentimiento informado, las indicaciones posoperatorias, para que continúe con el seguimiento del paciente, ¿ya? Ahí va a anotar todos los detalles de la operación, las indicaciones de medicación, vigilancia de líquidos, ¿ya? Eso nosotros debemos recibir, porque, por ejemplo, en las clínicas privadas suele pasar que los médicos operan y se van, no dejan indicaciones, no dejan, por más que uno ya se sepa qué debemos hacer, ¿no? Qué debemos seguir, pero debe eso estar en la historia clínica. Debe eso estar. El paciente lo merece y eso es un protocolo que se debe seguir sí o sí, ¿ya? Entonces, a veces hay médicos que cogen y se van y dicen, ya vuelvo tarde a llenar.
No se puede hacer eso. No hay que dejar, nosotros como enfermeras no debemos dejar que pase esas situaciones, ¿ya? En cuanto al primer ayudante, ya podemos ver que puede ser un cirujano o un estudiante de cirugía, ¿ya? Ellos deben conocer al paciente el tipo de cirugía a realizar, ¿ya? Y se va a pegar estrictamente a las indicaciones del cirujano. Él es capaz de asumir la responsabilidad del cirujano en caso de urgencia. Es por eso que él debe conocer el procedimiento. Hablando de estudiantes, no puede ser obviamente un estudiante de primer año, sino ya debe ser un estudiante que conozca, que sepa de lo que se está haciendo, ¿no? Porque a veces sí les toca asumir esa responsabilidad. Y esto obviamente debe ser aprobado por el departamento de cirugía y queda bajo la responsabilidad del cirujano, ¿ya? Él será quien realice la operación bajo supervisión del cirujano y se deberá informar al paciente dar su consentimiento, ¿ya? Y también él realiza tareas delegadas por el cirujano, obviamente. Antes de la cirugía, el primer ayudante debe tener a la mano todos los estudios de laboratorio y gabinete del paciente, ¿ya? Verificar que no falte nada necesario para la cirugía e informar al cirujano y también efectuar el lavado de la región quirúrgica. Aquí es por eso que, por ejemplo, el que primero se viste para la cirugía es el primer ayudante, ¿ya? Él hace el lavado y de ahí obviamente va a hacer su lavado quirúrgico y se viste. De ahí al final se viste el médico cirujano. Durante la cirugía, él va a sostener separadores, ¿ya? Para visualizar el campo, colocar las pinzas en vasos sangrantes o ayudar a la sutura. A veces, como les explicaba, no hay primer ayudante, no hay ayudante, nos toca eso hacer a nosotros, ayudarle al cirujano. Obviamente, dependiendo de la cirugía. Ya después de la cirugía, se acompaña al paciente a la sala de recuperación y se anota y se registra en el expediente todas las notas de evolución y las órdenes médicas del cirujano. Eso sí puede pasar. De pronto el cirujano se tiene que ir de emergencia a otro establecimiento o a otra cirugía. Entonces queda a cargo el primer ayudante. Él tiene que llenar lo que es la historia clínica con la evolución y todas las órdenes que dejó el cirujano. Eso sí se puede hacer, ¿no? El segundo ayudante, que a veces se solicita en cirugías más largas, dependiendo, ¿no?, del tipo de cirugía, pero incluso pueden ser enfermeras, técnicos experimentados o estudiantes de medicina, como se ha explicado, ¿ya? Ahora, la enfermera instrumentista, ¿no?, que es miembro fundamental del equipo quirúrgico, quien va a estar estéril y va a ser el soporte, la ayuda, la persona que va a proveer todo el material que el cirujano necesita, ¿ya? Es por eso que nosotros debemos, obviamente, conocer, saber ser eficaces, porque si es que estamos ahí temblando, vamos a hacer mejor una obstaculización para la cirugía, ¿no? Somos responsables de conservar la integridad, seguridad, eficiencia del campo estéril durante toda la cirugía. ¿Por qué somos responsables? Porque ha habido situaciones que a veces los médicos, obviamente ellos son responsables, ¿no?, con la esterilidad y la integridad de los pacientes, la esterilidad del equipo, pero a veces pasa que se contaminan y ha habido casos que no piden otros guantes, por ejemplo. Tienen que cambiarse guantes. Entonces, estamos nosotros ahí para exigir que se cumpla lo que es la integridad del campo estéril, ¿ya? Cuidado con dejar pasar esas cosas. La enfermera instrumentista debe planificar, prever, planificar y cubrir todas las necesidades del cirujano. Es decir, todo lo que él me solicite, nosotros ya tenemos que estar incluso un paso más allá de lo que nos piden, ¿no?, los cirujanos u otros miembros del equipo, ¿no? Si ustedes pueden ver aquí, está la enfermera instrumentista, el enfermero circulante está muy cerca, ¿no?, del campo quirúrgico, ya la posición que vimos anteriormente.
Eso con lo que es equipo quirúrgico. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Sí, Licen. Está claro. Bueno, ya nos falta un minuto para las 8. Yo a las 8 tengo ya otra materia que dictar. Los deberes les haré, ya se subirá a la plataforma y cualquier duda me la hacen en la siguiente clase. Ya mañana continuamos con los demás temas. Como ustedes ven, es tan corto el tiempo que yo trato de avanzar, pero no sé, ¿está claro si están entendiendo o quieren que cambie la metodología o algo? Por mi Sí, parte está sí está claro. bien, licenciada. Ya. Sí, si todos están de acuerdo, ya nos podemos retirar. Sí, licenciada, sí está bien. Sí, nada más, Licen, ¿cuál es su nombre? Ya, para los que no me conocen, yo ya me presenté antes, ¿no? Me llamo Evelyn Fry, licenciada en enfermería, ¿no? Nos vemos mañana que ya me tengo que Gracias. retirar. Gracias, Cuídense mucho. licenciada. Una buena noche. Igualmente. Licenciada, buenas noches. Hasta luego.